Muy bien, nos acompaña el profesor Diego Añaños, politólogo, economista también. Sí, bueno, esto... Dedicado a... Claro, lo que pasa es que hoy por hoy los economistas en algunos rubros no gozan de buena prensa, ¿no? Peor sería ser abogado, ahora vienen todos los abogados encima. No, es una chanza. Pero digamos que trabajás en el área vinculada... A la economía de la Facultad de Ciencias Políticas, sí, en la Cátedra de Economía 2, de la Facultad de Ciencias Políticas, sí, hace 17, casi 20 años. ¿Sí? Bien, y el tema de la ocupación y del empleo es una de las bolillas fundamentales del programa, supongo. Es un tema importante, por supuesto. Bien, nosotros recién hacíamos una suerte de contextualización de esto que va a ser la charla, acerca de la manera en que se presentan los datos, ¿no? Claro. Como un gran logro, o como un baldón, o como una situación complicada, y cuando en rigor lo que vemos son tendencias. Estamos cerca del mejor momento, si se quiere, de desocupación, que fue creo que del 6,4%. Ahora estamos con un número del 6,6%, ¿no? Y hay, por supuesto, distintas maneras de interpretarlo. Hay quienes dicen que ya hay gente que directamente no busca más empleo, entonces eso hace que crezca la tasa de gente que está buscando empleo, y entonces como que entregó el equipo, tiró la esponja. Y hay otros que dicen que no, que hay efectivamente una creación genuina de empleo y un crecimiento efectivamente, más allá de otras variables de la economía. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, el tema de las estadísticas es un tema complejo en sí. Hay un economista que dice que las estadísticas son como las bikinis, porque lo que muestran es muy interesante, pero lo que ocultan es lo esencial. Y normalmente uno tiene que bucear un poquito por debajo de los números fríos a ver qué es lo que hay. Como decís vos, uno de los fenómenos que se da paralelo al de la caída del empleo es una caída de la tasa de actividad pequeña. Vamos a explicarle a la gente, cuando uno hace un cálculo de la cantidad de desempleados que tiene la economía, se está refiriendo al mercado de trabajo, no a la población total. Bien, a la gente que quiere laburar y puede laburar, que está en condiciones. O los que están trabajando o los que no están trabajando. Bien. Eso es el mercado de trabajo. Sobre ese volumen de gente se mide la tasa de desempleo. Entonces, dependiendo de cuánta gente haya dando vuelta en ese mercado, trabajando, buscando trabajo, también varían los índices. Bien. Ha variado levemente hacia la baja la tasa de actividad, eso es cierto, hay como menos personas en el mercado de trabajo, y eso tiene muchísimas explicaciones. Una es, bueno, la gente está cansada de buscar porque no encuentra, eso es lo que se llama el efecto desaliento, ¿no? Otra explicación podría ser, bueno, le está yendo también a los jefes de hogar, que con un solo ingreso la gente está pudiendo cubrir los gastos cotidianos. Digo, por imaginar respuestas. Alternativa. Entonces, otros miembros de la familia que antes estaban dentro del mercado de trabajo se retiran porque con eso alcanza. Porque con eso alcanza. Digo, dentro de las explicaciones posibles. Sí, sí. La cosa notable, si es ni tanto ni tampoco, diría yo. Sí, pero hay una cosa destacable. El número neto de puestos de trabajo entre los datos comparables, que son el segundo semestre de 2014 y el del 2015, aumentó claramente. Eso se ve, está verificado esto. Entonces hay más puestos de trabajo. Uno puede decir, bueno, cayó es tan grande la caída de la tasa de actividad que, bueno, es muy fácil que haya menos desempleo. Hay más laburos nuevos, hay más empleos nuevos. Muchos más. ¿Cuántos más? Trabajos, son alrededor de 120.000. 120.000. Trabajos nuevos en un contexto económico, esto sí vamos a decirlo, en el cual el producto está avanzando muy lentamente, casi estancado en el 2014, va a crecer lentamente en el 2015, fruto de un conjunto de circunstancias que convergen, ¿no? Bien, digo, medio punto es más o menos, 120.000 de puestos de trabajo, algo así como medio punto en las estadísticas. Sí. Bien. Digo esto porque no hace mucho, hace 10 años, un poquito más, 12 años y medio, casi 13, la tasa de desempleo máxima que hemos tenido fue del 24,1%. Lo cual, en términos de historia económica, es una tragedia, vamos a decirlo así, es una monstruosidad, ese número es insostenible. Y obviamente la realidad política y económica argentina demostró que esto no es sostenible a lo largo del tiempo. Es España eso hoy. Claro, sí, o es una situación similar a la de Grecia. Claro, con ebullición, con conflicto social permanente. Es una situación que políticamente, más allá de los números, no tiene sostenibilidad política. Sí, sí, y sin asistencia social en muchos lugares donde estamos describiendo esta situación, ¿no? Efectivamente. Entonces, el caso argentino es un caso particular porque lo que más nos sorprende, lo que más nos va a sorprender de estos datos es la estabilidad.
Hemos entrado, si uno ve los datos de largo plazo, si uno ve una serie temporal y ve todas estas variables en el mediano plazo, por lo menos en los últimos 10 años. Continuará, digamos. Si uno ve la película y no las fotos aisladas, ve que hay una tendencia. Claro, que hay como una calma chicha que a nosotros, a los argentinos, nos enloquece un poco. Claro, ¿no? Sí, porque a diario tenemos que tener un quilombo de aquellos que no se olvidan. Y cuando no sucede, entramos como en una fase de síndrome de abstinencia. Claro. Y nos preparamos para la tragedia. Claro. Que realmente no va a suceder. Al menos no hay ninguna variable objetiva que diga que acá vaya a haber alguna tragedia. Digo, vos planteabas al comienzo que vamos a tener una transición tranquila independientemente de quién sea el próximo presidente, pero en lo económico también vamos a tener una tendencia tranquila con una, digamos, transición tranquila, con una tendencia a que el segundo semestre sea un poquito mejor que el primero. El segundo semestre en principio va a ser mejor ahora, lo que estamos empezando a vivir ahora hasta diciembre, que lo que ha pasado desde enero hasta acá. Claro, lo que nos tendría que sorprender es que tengamos estos números y estemos creciendo al 8%. Claro. Ahí sí andaríamos. Algo estaría fallando. Pero como la economía está creciendo lentamente, fruto de una realidad regional, digo, Brasil en problemas, Chile en problemas, sí, Uruguay con problemas, y un complejo. contexto internacional que es bastante complejo también. Digo, estos son números razonables. Y para la Argentina son números destacables, porque ha sido un país que siempre el sector real de la economía se vio muy afectado por las crisis internacionales, y en los últimos tiempos Argentina parecería estar un poco más blindado frente a acontecimientos externos. La modificación de estos índices obedece a situaciones profundas, estructurales, no coyunturales. Quiero decir, para que se mejore un punto la tasa de desocupación, o 2 puntos la tasa de desocupación, más allá de lo que ha pasado en estos 10 y pico, 12 años, se tienen que producir medidas, no sé si la palabra es drástica, ¿no?, pero muy profunda. No, pero un acentuado crecimiento del producto, digamos, porque el crecimiento del producto es lo que absorbe la mano de obra. Por supuesto que esto no ocurre mágicamente, ¿no? Yo muchas veces en broma les digo a mis alumnos que uno no baja la tasa de desocupación rápidamente a menos que salga a matar desocupados. Claro, la única manera es terminar desocupado. Sí. Digo, pero si no, el proceso de absorción... comerse a los caníbales, digamos. Exactamente, pero el proceso de absorción de mano de obra, además de ser caro, porque un puesto de trabajo es un proyecto caro, es un proceso lento y que hay que esperarlo y que darle su tiempo. Hoy la Argentina está, como decías vos y bien planteabas, muy cercano a los mínimos históricos y llegando a lo que algunos economistas denominan el núcleo duro de la desocupación, que ya no se referencia tanto al nivel de actividad económica, sino a la predisposición de los agentes que no tienen trabajo a incorporarse efectivamente a un trabajo formal, que eso es otro problema, ¿no? Bien, haciendo otra relación a otras disciplinas, conversándolo esto con algunos expertos sanitaristas, sobre todo en el área de neonatología, maternidad y demás, dan cuenta que hay un nivel, digamos, de abordaje a la problemática, por ejemplo, de la mortalidad o natalidad infantil, que hace posible bajar, por decir un número, ¿no?, de 10 a 4, ciertamente con algún grado de velocidad o por eficiencia. Después bajar de 4 para abajo a 3,8 es muchísimo más complejo que los otros 6 puntos de una. Quiero decir, el ejemplo no es preciso. No, pero para que nos sintamos todos identificados como bajar de peso. Exacto. Los por ahí, primeros si 10 vos tenés kilos, 15 kilos... Yo tengo 20. Yo tengo más. Yo tengo para hacer dulce. Pero sí, si vos tenés 20 kilos de más, los primeros 10 los bajás. Van rápido. Los siguientes 4 o 5 más complicado. Y los últimos 4 no podés. Es un castigo. Entonces esto pasa con algunas variables económicas. Digo, para que uno pueda identificar en términos un poco más coloquiales qué es lo que sucede. Cuando yo digo que tenés un núcleo duro ahí, muy difícil de resolver, es porque tenés un grupo importante de gente que probablemente haya sido hijo y nieto de desocupados y que no tenga incorporadas las herramientas necesarias, las herramientas culturales, sí, el capital social y cultural que requiere formar parte de un empleo formal. Claro. Esto es el horario, la responsabilidad, el esfuerzo. Eso va a llevar muchísimo más tiempo recuperarlo. Exactamente, porque lo que hay que recuperar es exactamente eso, una cultura, no es una cuestión económica. Es cultural. Y las cuestiones económicas son muy fáciles de resolver. Bien, digo, lo último, uno lee Chaco 0 desocupación, Formosa 0 desocupación y presume, ahí está el subsidio del Estado, que es el empleo público. Probablemente, sí. ¿No? Probablemente sea cierto, yo no tengo datos específicos de esa provincia, pero seguramente... No lo estoy haciendo como crítica, sino que estoy describiendo una realidad. Pero aparte, vos lo planteas bien hace un rato, no hay experiencia capitalista exitosa con un Estado ausente, no existe.
Los estados modernos que hoy nos recomiendan ser liberales, abrir nuestras fronteras. Te matan. Esos estados... Andá cercate, te comen el hígado. No, pero son liberales desde que son ricos. Claro. Cuando estaban comenzando sus procesos de desarrollo, eran estados que tenían déficit fiscal, Sí. inflación, No, y ahora eran el proteccionismo interno de la economía economías americana, cerradas, absolutamente. Siempre fueron así. Entonces se transformaron en lo que son y ahí decidieron que ahora las reglas eran las de la libertad. Entonces no podemos nosotros prestarle atención a esas cuestiones porque nosotros tenemos que resolver cuestiones que son propias. Bien. Se puede, no digo pronóstico, ni perspectiva, ni muchísimo menos bola de cristal, pero se puede decir que de acá a fin del mandato de Cristina Kirchner no va a haber grandes modificaciones en estas áreas y que después se verá. Da la impresión que no, a menos que ocurra uno de esos sucesos... Sí, un tsunami político que no está a la vista, por lo menos. No está a la vista, pero está pronosticado en el Diario de la Nación hace un par de semanas. Nación, claro. Hace un par de semanas apareció un artículo sin firma, supongo que yo que es de Escribano, que se llama El sobrevuelo del cisne negro. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, donde se anuncia, bueno, puede ser que aparezca algún acontecimiento en lo económico, una corrida cambiaria, un problema de balanza de pago que le traiga... una conspiración organizada. Y la amenaza era directa por los medios, digo, que amenace el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner. Esto no hay que no hay que sentirse perseguido para leerlo, pues está en la tapa de uno de los diarios más importantes del país. Probablemente sea José Claudio Escribano, ¿no? Probablemente. Si no ocurre nada, si no aparece el cisne negro que pronostica Escribano, yo no veo que haya ninguna razón objetiva para pensar que de acá a la finalización del mandato ocurra nada raro. Diego, muchísimas gracias por haber venido, ha sido muy claro y probablemente en otra oportunidad para charlar de estos temas te volvemos a convocar. Cuando quieran.